Hola, esta sería nuestra explicación para la tarea 2.2, instalación de SQL Server sobre Windows Server. Nuestro equipo está conformado por Lizeth Guadalupe y por su servidor Jesús Rosilias González, y yo seré el que le explique cómo se llevó a cabo esta tarea. Inicialmente pues nos tenemos que ir a Azure. Bueno, decidí yo hacerlo en Azure y tenemos que crear una máquina virtual de Windows Server. Nos vamos al apartado de máquinas virtual, crear máquina virtual de Azure, y aquí se supone que tenemos que configurar nuestra máquina virtual. En región yo siempre elijo México Central, zona 1, y yo seleccioné esta máquina, bueno, esta imagen ISO, que es de Windows Server 2022, por 64 Gen 2. Y yo le di un tamaño como este. Incluso ya se ve, bueno, también le tienes que dar tu pues nombre de usuario y tu contraseña. Y se supone que ya después de crearla te tiene que aparecer como un recurso. Entonces, ya teniéndolo aquí, pues tienes que darle iniciar. Y una vez iniciada, pues te tienes que conectar hacia ella. Tienes que descargar un archivo RDP, que este va a ser el cual te haga, bueno, el que te vincule o que haga la conexión con tu máquina virtual. Entonces, una vez de que lo tengas instalado, lo abres, te va a pedir tu usuario y tu contraseña. Y pues ya después te va a dejar acceder a tu máquina virtual, la cual se ve algo tal que así. Inicialmente, pues la máquina virtual no va a tener ninguna característica de IIS, por lo cual tienes que instalarla. Nos vamos al Server Manager, agregar roles y características. Siguiente, siguiente, siguiente. Y aquí tenemos que seleccionar la característica de Web Server IIS. Se tienen que seleccionar 12 cosas. Son 4, 1, 1, 1, 4. Y uno de aquí. Entonces una vez le das Next, también tienes que tener seleccionado Net Framework 4.8 Features, el cual pues tienes que tener esto seleccionado. Entonces ya después se tiene que instalar y se tiene que ver visible en tu Server Manager el IIS como aquí. Se supone que el IIS pues ya después también tiene que aparecer y se tiene que ver algo parecido que esto. Otro paso que hice fue instalar tanto SQL Server como Visual Studio dentro del servidor para que se me hiciera más fácil. Entonces ya después en SQL Server pues se tiene que realizar la conexión con mi nombre de servidor, el cual se tiene que tener en cuenta para después, y yo siempre selecciono Windows Authentication. Y ya después se tiene que crear tu base de datos librería con una tabla de libros, la cual pues se tiene que ver visible. Y una vez que se tiene creada tanto tu base de datos como tu IIS, tienes que crear un usuario para IIS dentro de esta base de datos. Se tiene que dar new login y se le tiene que dar el nombre de IIS Apple Biblioteca. Y dentro de aquí pues se le tiene que seleccionar librería y data reader, data breeder, como lo voy a mostrar aquí. Se llama así y selecciona librería, data reader, data breeder. Entonces se tiene que configurar dentro de esto dentro de la base de datos. Entonces ya después vamos a la parte del código, el cual pues se tiene que usar la plantilla de ASP.NET con NetFramework, y ya después pues te va a dar un entorno tal que así. Lo que hice yo fue separar por carpetas backend y frontend. Dentro del backend pues creé una clase libro DAO y dentro de frontend una main de Windows Forms. Entonces del Windows Forms se supone que tiene que ir todo tu frontend. Aquí va todo mi HTML
y mi CSS. Se supone que dentro, bueno, dentro del libro DAO pues tiene que ir todo tu backend. Entonces, aquí lo que se hace es teniendo en cuenta un string de conexión que se creó acá. Bueno, lo tienes que poner en webconfig. Como había mencionado, tienes que tener en cuenta tu nombre de servidor y la base de datos que quieres modificar. Teniendo en cuenta ese string de conexión, pues se van a realizar ciertas operaciones dentro de esa base de datos con la que accediste. Entonces, por decir yo, lo único que hice fue crear un método agregar libro, el cual pues va a utilizar el string de conexión y dentro del string de conexión, bueno, ya cuando hayas este cuando se tenga autorizado las acciones dentro de la base de datos, se le agrega una query, la cual a esta query se le van a pasar ciertos parámetros y se abre la conexión y se ejecuta la query o la consulta para agregar los valores dentro de la base de datos. Y después se cierra la conexión. Entonces aquí es básicamente la inserción de datos. Y aquí es algo parecido. Únicamente pues con la query de seleccionar todos los datos de la tabla libros. Con el SQL Adapter lo que se hace es llenar la tabla que se tiene con los resultados de la consulta de seleccionar todo de la tabla. Entonces, dentro del backend creo es todo. Entonces ya después lo único que se hace dentro de aquí es el code behind, el cual lo que hago al inicio pues es crear una instancia de esta clase, bueno, de este documento más bien. Una vez que se haya abierto la página, lo que tengo que hacer, bueno, lo que hago es mandar llamar el método de cargar libros de este documento y agregarlos dentro de la tabla. Y se crea otro método, el cual pues básicamente yo creo que es el principal de este documento, el cual es al momento de que el botón haga clic. Al inicio pues mando llamar un método llamado validar campos, el cual aquí está, y es lo que hago es básicamente una manera de como de validación de datos de los campos de llenado. Y pues si es falso, pues no te va a dejar hacer nada. Entonces ya después si es true, pues va a seguir avanzando. Ya después lo que hace es obtener todo el contenido de los campos de llenado. Y estos se les tienen que pasar como parámetro al método de agregar libro del documento de libro DAO. Entonces ya después si todo sale correcto, pues se agrega el libro correctamente. Y después lo que hago también es mandar llamar otra vez el método de cargar libros y insertarlo de nuevo a la tabla que tengo dentro del frontend. Ya después también mando llamar un método limpiar campos, el cual pues es para limpiar los campos una vez que se insertan los datos. Y esta línea lo que hace es, bueno, me ayudó a resolver un problema que tenía, que al momento de refrescar la página se volvían a reinsertar datos. Y pues obviamente no quería eso, ¿cierto? Entonces creo es todo por parte del código. Una vez que se tenga el código, pues se tiene que publicar. Le das clic derecho ahí a tu proyecto, publicar. Y se tiene que seleccionar la ruta a la cual se quiere publicar el proyecto. El maestro nos había mencionado que pues se tiene que publicar dentro del inetpub www.root y ahí se publica.
Entonces, si todo ha salido bien por el momento, pues lo único que se tiene que hacer es irnos al IIS Manager, agregar un nuevo sitio y a este sitio le tienes que agregar la ruta física de donde tenemos nuestro proyecto, que pues obviamente es la de INETPUB y www. También lo que tuve que hacer aquí es crear un documento default para que al momento de que se abra la página se abra ese documento. Entonces lo que hice yo es que se dirija al main ASPX. Y creo sería todo. Se supone que ya si todo salió bien, al momento de darle clic aquí, pues se tiene que abrir nuestra página ya en el servidor. Y es correcto. Entonces también incluso si tecleamos la dirección, también es visible. Entonces por decir, hagamos una inserción de datos. Ahí. Pongamos de algo parecido a esto, pero con un 0. Título, pongámosle, no sé, Spider-Man. Edición 1 año 1980. Autores, Stan Lee. País, Estados Unidos. Sinopsis, El Hombre Araña. Carrera, no sé, literatura. Materia, pongamos de alternativo. Se supone que ya después, si todo sale bien, se tiene que agregar el libro. Y es correcto. Entonces, incluso si nos vamos a nuestra base de datos, vemos que antes habían 4 y ahora tienen que ser 5 y tiene que estar Spider-Man, en efecto. Se refrescan también los datos. Incluso ya después, por decir, aquí si quiero insertar algo, pues vemos que la validación de datos funciona correctamente. Entonces, por decir, aquí pongamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá. Pero por decir, aquí no le pongamos nada. Es obligatorio. Igual aquí, por decir el autor, también es obligatorio. Sinopsis, bueno, ya después si se agrega acá, pero una sinopsis no, pues también. Y así funcionan todos los campos, bueno, todas las validaciones de los campos. Entonces, se supone que ya está en línea el servidor, ya está en línea la página. Entonces ya después nos podemos salir de nuestra máquina virtual y podemos acceder a, a nuestro servidor dentro de cualquier máquina. Entonces, por decir, es 158, a ver, 158.23.136.163. Entonces, a ver, comprobemos. 158.23.136.163. Y en efecto, es visible. Es visible y incluso ya los datos que se han agregado. Y aquí mismo también podemos agregar datos. Entonces, por decir ICBN, pongámosle uno parecido a pongámosle Pokémon 1, 1998, autor, no recuerdo su nombre. Toyotaro. Bueno, Toyotaro es creo el de Dragon Ball. País, Japón, sinopsis, primera generación. Carrera, no sé, sistemas. Ahí. Y materia, literatura, no sé. Ajá. Entonces se agrega, es visible. Y incluso ya después si nos vamos a nuestro servidor
y la vemos, bueno, vemos la base de datos, vemos que hay 5, pero vemos si es visible Pokémon. Vemos que se agregó correctamente. Entonces, yo creo que es todo conforme a la explicación del proyecto. Ya después se supone que una vez que ya no, bueno, no quieras usar tu servidor, lo detienes y se apaga tu servidor. Entonces, creo sería todo por mi explicación. Muchas gracias por la atención.